Buenas tardes, maestras, maestros. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy a esta octava sesión del Círculo de Estudio Virtual para la Promoción Horizontal, organizada por los compañeros de la Zona 11 Federal de Educación Especial con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco, en la cual nos da mucho gusto que nos acompañen maestras y maestros de otras zonas escolares de educación especial, pero también de otros niveles como de preescolar, primaria y secundaria. Y en esta ocasión estamos también muy contentos porque tenemos la visita y la participación de una maestra del estado de Colima que nos va a platicar y nos va a compartir toda la experiencia que tiene sobre el tema que hemos denominado la nueva escuela mexicana. Si me permiten, voy a hacer una presentación muy breve antes de darle la palabra a la maestra Norma Edith López Ruiz y me gustaría, antes de cederle el micrófono a la maestra, platicarles que el Círculo de Estudio es un grupo de personas que se reúnen periódicamente para abordar temáticas de interés común. Se basa en los conocimientos y en las experiencias de todos los participantes y la participación de todas las personas que están aquí es totalmente voluntaria. ¿Cómo podemos participar en este círculo de estudio? Lo hemos platicado ya en muchas ocasiones. Bueno, pues es básicamente revisar el temario, leer de manera previa la información de preferencia, integrarnos a la sesión, emitir nuestras opiniones, escuchar las opiniones de los compañeros y bueno, pues de esta forma nos estamos retroalimentando y nos estamos beneficiando de la información que aquí se comparte. Les recuerdo que esta es nuestra octava sesión. Ya en las ocasiones anteriores revisamos las reglas del programa de promoción horizontal y el calendario. También revisamos un documento denominado Perfiles profesionales y criterios e indicadores. Después revisamos el artículo 3º constitucional de la mano del maestro César Galván. Posteriormente revisamos la Ley General de Educación de la mano del maestro Juan Manuel Carmona Larios. Y a partir de ahí entramos a revisar la información que tiene que ver con los aprendizajes clave para la educación integral. Ustedes recordarán que vimos primero la parte relacionada con el preescolar, con la educación preescolar, orientados por la maestra Adriana Almejo Hernández, que es una compañera asesora técnico-pedagógica de un sector educativo de aquí de Ciudad Guzmán también. Posteriormente vimos los aprendizajes clave, pero en lo relacionado con la educación primaria, apoyados por la maestra Yesenia de la Cruz y por el maestro Adrián López del Toro, quienes son compañeros de educación primaria. La semana pasada vimos los aprendizajes clave, pero lo relacionado con la educación secundaria, apoyados por la maestra Sonia Tenorio González, que es una compañera asesora técnico-pedagógica de una zona escolar de secundaria. Hoy tenemos una invitada internacional de la hermana República de Colima. Ella es la maestra Norma Edith López Ruiz. Ella es supervisora de la Zona 15 Federal de Educación Primaria, con sede en Manzanillo, Colima, a donde todos nos queremos ir de vacaciones, a bajarnos la temperatura provocada por las vacunas. Y ella también es egresada del ICENCO, que es la normal estatal del estado de Colima, cuenta con 20 años de servicio y bueno, platicando con ella, le planteábamos la circunstancia que estamos viviendo aquí en el estado, toda vez que el estado de una forma muy responsable decidió que nuestras guías de consejo técnico escolar pues fueran apegándose a un programa que tienen a nivel estatal que se llama Recrea, en el cual nos hemos adentrado más en la temática de las comunidades de aprendizaje en y para la vida. Y bueno, eso nos ha hecho desligarnos un poquito del tema de la nueva escuela mexicana. No venimos aquí a juzgar si está bien o está mal, simplemente son decisiones que toman nuestras autoridades y nosotros tenemos que ser respetuosos y responsables con esa situación, pero creemos que esta temática de la nueva escuela mexicana pues va a venir
incluida en estos grandes temas o en estos enfoques que tiene el examen justamente del proceso de promoción horizontal. Entonces, por eso nos resulta muy, muy importante que alguien que ha vivido la experiencia plena en esta temática nos comparta su experiencia. Debo comentarles que dentro de 8 días, el próximo jueves 13 de mayo, vamos a revisar una temática que aparentemente es una temática para educación especial, pero que, ojo, maestras y maestros de preescolar, primaria y secundaria, esta estrategia de equidad e inclusión para los alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y con dificultades severas de aprendizaje, conducta y comunicación no es para educación especial, es una estrategia para las escuelas de educación básica. Entonces, cordialmente invitados a que nos acompañen el próximo jueves 13 de mayo por esta misma vía y les estaremos compartiendo esta información y a partir de ese día también pues vamos a empezar a tomar decisiones respecto a las sesiones restantes, considerando que para entonces ya vamos a tener la guía de estudio que va a salir por esas fechas. Me regreso un poquito para comentarles que esta temática de la estrategia de equidad e inclusión la retomé de la guía de estudio para los compañeros de nuevo ingreso. Recuerden ustedes que las guías son las guías de estudio son muy similares, entonces ahí se destaca pues este tema de la estrategia de equidad e inclusión para los alumnos con discapacidad, actitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta y comunicación. Es importante que todos la conozcamos, porque insisto, no es para educación especial, es para educación básica. Bueno, no le quito más el tiempo a la maestra Norma Edith. Maestra, muchísimas gracias por su apoyo, nos quedamos con su participación y le agradecemos pues su disposición y la buena voluntad que tuvo para acompañarnos en esta sesión y para compartirnos toda la experiencia que usted tiene en esta temática de la nueva escuela mexicana. Adelante, maestra Norma Edith. Pues hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por encontrarse con nosotros. Y momento me voy a permitir presentarles para que puedan ir ustedes observando sus respuestas. Hay dos preguntas con las que me gustaría iniciar para precisamente como ustedes trabajan con sus pequeñitos, iniciar nosotros también. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué conocen? ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Entonces solamente den clic en el enlace y en un momento estaremos observando sus respuestas. ¿Qué es y qué deseo conocer? ¿Qué es lo que a ustedes también les interesa? Porque a lo mejor algunos temas no están dentro de sus intereses o que tal vez estén buscando otros temas muy particulares de alguna de las guías de estudio. Entonces se los voy a mostrar también yo para que vayan ustedes observando. Permítanme. Lo tienen ya dentro del chat y entonces solamente den clic en el Menti para que puedan contestar. Y en tanto comenzaré a presentar mi pantalla para ir observando qué es lo que ustedes están contestando y que todos los demás también puedan observar. ¿Qué deseo conocer de este tema de la nueva escuela mexicana? ¿Qué es lo que quieren saber ustedes?
Y mientras continuamos recibiendo estas respuestas, les voy a presentar nuevamente en mi pantalla, haciendo también, como decía el maestro Miguel, un pequeño resumen de los temas que ya venían ustedes repasando a lo largo de todas estas sesiones y que tienen relación con las guías de consejo técnico que ustedes están interesados en conocer. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Bueno, ustedes comenzaron repasando en su segunda sesión cuáles eran esos principios y esas orientaciones pedagógicas y estuvieron conociendo de la misma manera cómo es que se está integrando cada uno de estos materiales. Algo muy importante que tenemos que conocer los profesores es precisamente este documento que tienen en pantalla, que es los perfiles profesionales, criterios e indicadores. Ojo con estas fechas. Este que les estoy marcando y que igual tiene un hipervínculo es el fechado con el 11 de diciembre del 2020. Quiere decir que es el más reciente. Si ustedes tienen la oportunidad de cotejar los documentos de ciclos anteriores, se darán cuenta que cambian ligeramente, pero dentro de esos cambios, lo sustancial son los verbos con los cuales se enuncian cada uno de estos criterios que debe de dominar cada uno de nosotros como profesionales de la educación. Dentro de este documento, que insisto, ustedes ya estudiaron a detalle, podrán encontrar cuáles son las responsabilidades de cada uno de nosotros como docentes, como directivos, como supervisores. Y aquí les estoy resaltando algunos de ellos que de la misma manera los van a encontrar en la presentación y que, insisto, es un tema que ya estuvieron revisando. Si observamos estos apartados que les tengo subrayados, las diferencias entre los perfiles, criterios, dominios e indicadores de un docente, de un técnico docente, de un director o de un supervisor son mínimas. Si observamos nuevamente, dice, asume el quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana, tal cual lo marca en un técnico docente y también en un asesor técnico pedagógico, con la salvedad de que aquí nos lleva a que el directivo, el ATP, el supervisor, tendrá que estar buscando la mejora de toda su comunidad, la mejora de todas sus escuelas, es decir, en los enunciados de estos perfiles, dominios, criterios e indicadores de cada uno de nosotros como autoridades, ya se menciona el atender a todas las escuelas, el atender a todos los grupos. No así, me regreso un poquito, cuando se habla del personal docente. ¿Por qué será? Bueno, porque yo como docente debo, me regreso al punto número 2, conocer que mis alumnos tienen necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son esas atenciones específicas que le debo de brindar? Y en ocasiones como docentes consideramos que esa atención diversificada consiste en brindarle unos audífonos, como en mi caso, brindarle una silla de ruedas o habilitarle el espacio físico del edificio. Y hoy en día nos estamos dando cuenta de que esta atención diversificada también tiene que ver con que como docentes participemos de prepararnos en conocer estas nuevas tecnologías, en conocer cuáles son las necesidades de mis alumnos, si ellos tienen el interés de conocer a través de tecnología o necesitan que nosotros nos comuniquemos con ellos a partir de una carta, de un escrito, de
un correo físico como nosotros anteriormente conocíamos. El tercer dominio nos pide que el maestro y la maestra genere ambientes favorables para el aprendizaje y que todas las niñas y niños tengan ese ambiente adecuado. El cuarto dominio nos invita a que participe y colabore en la transformación en la mejora de toda nuestra comunidad. Entonces, esto es lo que nos lleva poco a poco a ir cambiando y a ir entendiendo estos apartados. Cambio a mi diapositiva. Miren, aquí en estas diapositivas les estoy agregando cada uno de estos dominios para que ustedes con calma puedan hacer ese análisis que, insisto, ya lo iniciaron, pero les permite ir cotejando la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué es importante que tengamos claridad en los perfiles, dominios, criterios, indicadores del docente, del técnico docente, del profesor que está asumiendo cargo directivo o del supervisor? Porque al momento de su examen, compañeros, nos van a preguntar precisamente cuáles son las diferencias entre uno y otro, cuáles son las responsabilidades de nosotros ante determinada situación. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que actuar? ¿Cómo debemos de asumir determinada función? Y no solamente nos van a preguntar desde mi función como docente, sino que, si recuerdan, vienen algunas preguntas un tanto con trampa. Me preguntan qué debería de hacer el supervisor en determinada situación o qué debería hacer el director. Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué a mí me preguntan si no está dentro de mis funciones? Bueno, porque precisamente en este documento que ustedes ya analizaron, se especifica que nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestras responsabilidades y las del otro, para no actuar nosotros dentro de las responsabilidades de otro individuo. Entonces, es muy importante que este apartado, compañeros, con calma lo lean, lo identifiquen y que estén rescatando qué es lo que sí tenemos que estar haciendo. Bueno, dentro de estos perfiles, dominios, criterios, indicadores, se menciona que es necesario que existan condiciones para garantizar el derecho a la educación, que también es un punto que ya observaron en la sesión número 3, me parece. Y de ahí se rescata que este derecho a la educación tiene que estar accesible, es decir, obligar al Estado a tener una educación obligatoria, gratuita, inclusiva, para todas y todos nuestros alumnos. Esto significa que sí es necesaria una educación para las niñas, para los niños, para las y los adolescentes, e inclusive dentro de los aprendizajes claves que estuvieron revisando, ustedes se dieron cuenta que se menciona educación inicial. Entonces, ese es uno de los grandes, de las grandes modificaciones que tiene la nueva escuela mexicana. Si contrastamos con otros modelos educativos que hemos tenido en México, no se incluía a la educación inicial. Hoy en día sí. Entonces, esa accesibilidad se tiene que ver reflejada dentro del derecho a la educación. Otro punto importante es la asequibilidad. ¿Qué implica esto? Bueno, que tengamos ese derecho social a una educación gratuita y que sea obligatoria. Y quizás algunos de ustedes pudieran decirme, pero yo sí invito a mis alumnos a que se inscriban, yo sí invito a los padres de familia a que determinado momento hagan la secundaria o que se inscriban a la preparatoria, pero no lo hacen. Bueno, aquí la ley ya lo está garantizando, ya lo tiene por escrito. Hoy en día, como ya está por escrito, las empresas tienen que poner dentro de sus contratos, vale la redundancia de contratación, dentro de sus documentos de contratación, que
todos nosotros como personal deberemos de tener muy particulares, y obviamente que vamos a encontrar tradiciones culturales que quizás lleve o no a que nuestros alumnos estén estudiando, pero hoy tenemos esa gran ventaja, que ya está presente en la ley, insisto, algo que no estaba en sexenios anteriores. Otro ejemplo es la aceptabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Considerar el establecer criterios de seguridad, calidad y calidez en la educación. También la adaptabilidad, el tener ese contexto a la realidad de mis estudiantes, de tal forma que si en este momento que estamos viviendo la educación a distancia no hay internet o como ahorita nos comentaban en el chat, estoy escuchando muy mal, bueno, entonces yo como persona hablante tengo que acercarme más al micrófono, tengo que elevar más la voz para que quien me está escuchando tenga esa fortaleza realmente. O que yo como docente que yo como docente me pueda adaptar a esas necesidades. Quizás algunos compañeros pudieran decir, es que pues es la maestra Luz, perdón, maestra Luz, ya la mencioné. Podría decir, es un niño fulanito, siempre es lo mismo. Bueno, así son nuestros alumnos. Puede ser que esa sea nuestra realidad, puede ser que a mí en este momento se me vaya la energía eléctrica y no tenga cómo comunicarme con mi maestro. A esto se llama adaptabilidad y eso ya lo consideran dentro de nuestro derecho a la educación. Insisto, algo que anteriormente no estaba considerado. ¿Sobre qué principios se fundamenta esta nueva escuela mexicana? Bueno, en estos 4 principios. El primero, el fomento a la identidad con México. Esto implica la garantía del derecho social a la educación gratuita y obligatoria, así como el derecho cultural a la diversidad. Y la diversidad entendida ampliamente en la palabra, no solamente diversidad cultural o diversidad de géneros, sino también diversidad de ideas, diversidad en donde se pueda debatir y se pueda escuchar, donde todos los y las alumnas puedan expresar su opinión. También hablamos de responsabilidad ciudadana. En este principio obliga al Estado a que la educación esté al alcance de todos, de que sea gratuita, de que sea inclusiva, de que todas y todos los estudiantes puedan acceder. ¿Cómo lo garantiza el Estado? Bueno, teniendo educación primaria, educación secundaria, preescolares, preparatorias y también conservando a la educación para adultos. De tal manera que si algún alumno desertara de nivel básico, puede ingresar en educación para adultos y obtener su documento. De esta forma, nuestro gobierno es que garantiza esa educación tanto obligatoria como gratuita e inclusiva. La honestidad es algo muy importante, es un valor que nosotros como docentes somos quienes la vamos a llevar a la práctica, porque ustedes me van a decir, oye, pero el Estado pues nada más está plasmando en leyes que es obligatorio, pero ¿y las responsabilidades de los papás y las responsabilidades de los maestros? Bueno, en ese sentido va esta honestidad, en ese comportamiento que vamos a tener, en esa responsabilidad social para que todos nosotros como sociedad nos vayamos desarrollando, para que nosotros desde nuestra planeación, desde nuestra trinchera, podamos generar que esta sociedad se vaya desarrollando como de una forma más armoniosa, enseñándole a nuestros alumnos que podemos colaborar, que podemos compartir, que se puede transformar a nuestra sociedad, como lo menciona el inciso D. Esa formación ciudadana en donde se transformen las típicas maneras de pensar, en donde solamente estudian unas o unos, en donde solamente se favorecen a ciertas clases sociales. Hoy en día esto nos permite ir modificándonos. Y los siguientes 4 principios tienen también muchísimo que ver
con lo que ustedes planean generalmente en clase. El respeto a la dignidad humana, la promoción a la interculturalidad, la promoción a la cultura de la paz, el respeto a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo es que pudieran hacerlo todos ustedes? Bueno, a través de sus planes de clase, planeando a través de un proyecto, planeando el realizar entrevistas, juegos con nuestros alumnos y sobre todo vivir todos estos ejemplos que queremos darles. Quizás para algunas personas todos estos principios pudieran ser bastante amplios, pero si ustedes los traspolan a esta realidad que estamos viviendo, que es la pandemia, se darán cuenta que todos estos principios pueden quedarse dentro de educación a distancia. No tienen algo fuera que ver. Hay algunos compañeros que dicen, esto no se puede realizar porque estamos trabajando en pandemia. Y créanme que sí es posible. El respeto a la dignidad humana, ¿cómo lo puedo vivir? Bueno, entendiendo que hay personas que necesitan apoyo, hay personas que se están recuperando de la vacuna, médicos que necesitan descansar. Por esa razón, sí se puede vivir con este principio. Otro de ellos es la promoción a la interculturalidad, que ya lo venía mencionando, en donde vamos a estar platicando, dialogando, conociendo cómo es mi cultura y cómo es la tuya, cómo es que yo vivo dentro de mi familia, mis costumbres, mis tradiciones y cómo es que las vives tú, cómo es que yo en casa no estoy acostumbrado a usar gel antibacterial, a usar mi mascarilla, a irme a vacunar, y cómo en tu familia sí. ¿Por qué tú sí y yo no? Observan cómo de a poco todos estos principios se están desglosando y sí tienen que ver con nuestra realidad. Sobre todo estos últimos dos que a mí me encantan, que es la promoción de la cultura de la paz y el respeto a la naturaleza y cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, gracias a esta pandemia, que necesitamos solidarizarnos con el medio ambiente, que nosotros formamos parte de este medio ambiente, no somos unos entes aislados, sino formamos parte de, y entonces, en la medida en que yo como docente me dé cuenta, puedo transformar el entorno de mi alumno. Mi alumno puede comprender que él es un agente de cambio. Y créanme, hay muchos casos en donde niños pequeños dentro de la pandemia se han convertido en grandes empresarios. Si nos da tiempo más adelante les voy a mostrar el caso de uno de ellos. Es un chiquito con Asperger que me maravilla cómo a partir de una clase de ciencias naturales aprendió a hacer todo un negocio. Pero ¿esto por qué? Porque su maestra logró sembrar estas semillitas, estas condiciones de la nueva escuela mexicana. Número 1, revalorización del magisterio. ¿Cómo creen que lo logró? No solamente con esta reestructuración global que incluye hoy en día el que ustedes puedan participar en su promoción horizontal o vertical, sino también yo como docente creo que soy agente de cambio. Yo como docente me doy cuenta de lo que puedo llevarle a mi alumno, de cómo puedo transformarle su realidad y sembrar una semillita de emprendimiento, permitirle a él que crea que puede generar algo por su vida y por su comunidad. Obviamente, dentro de las políticas nacionales, pues sí es necesario que nuestras autoridades hagan esta reestructuración de la carrera para las maestras y los maestros, tanto para ingreso, promoción, reconocimiento, para tener un retiro digno, y por ello es que el día de hoy, insisto, ustedes están participando. Así es, maestro Juan Manuel, son principios que se encuentran presentes en la Ley General de Educación y que ahí ustedes pueden retomarlo para ahondar en ello. Esta infraestructura que ustedes lo están viviendo con los programas de la escuela es nuestra, en donde los padres de familia se van a involucrar, y esto va de la mano con la gobernanza, en donde van a tener una organización
los propios padres de familia se van a dar cuenta ellos que no es nada sencillo establecer presupuestos, determinar cuáles son las necesidades más urgentes de nuestras escuelas, sobre todo cuando tenemos en puerta este regreso a clases de manera escalonada. Bueno, esa autonomía en gobernanza, ese manejo de la infraestructura, es tiempo de que los padres de familia lo vayan conociendo y que ustedes también van a tener la gran ventaja de poder vivirlo realmente y que sus papás o los padres de familia de los grupos lleven este conocimiento a la realidad, esos objetivos de aprendizaje, estrategias que puedan orientarse y que puedan conocer. Ahora, nuestra nueva escuela mexicana tiene estos diferentes apartados. El primero de ellos engloba a la nueva escuela dentro de educación inicial, educación preescolar, y nos hace una precisión. Los 3 primeros años de primaria, que los llaman primaria baja, y los siguientes 3 años de primaria, primaria alta. Recuerden que vamos estudiando también en los aprendizajes clave cómo es que se van segmentando los aprendizajes en estos periodos de aprendizaje, para que también al momento de contestar los casos de estudio en su examen, recuerden estos diferentes periodos. El último periodo es el de secundaria y abarca las edades de 11 a 14 años. Y si recuerdan los niveles de estudio que nos manejaba Piaget, que lo aprendieron ustedes y bastante bien en su normal, bueno, tiene mucha concordancia con estas edades. Permítanme tantito porque se me está descargando el celular. Listo, ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Ok. Bien, el siguiente elemento de nuestra nueva escuela mexicana o la siguiente espacio, aspecto, corresponde a la educación comunitaria. Y ojo con esto, ¿por qué pensar en educación comunitaria? Bueno, porque nosotros como docentes formamos parte de un todo, como lo venía comentando anteriormente. Es importante entonces que estos aspectos lo vayan ustedes conociendo. ¿Por qué? Porque hace mucho hincapié en las guías de consejo técnico de la tercera y la cuarta sesión. En un primer momento, en la sesión de consejo técnico de las primeras y segundas sesiones, nos pedía que como docentes analizáramos cómo era mi contexto escolar. Si recuerdan, comparando un poco con carrera magisterial, en las etapas anteriores nos pedían un contexto de las comunidades. ¿Cómo es tu comunidad? ¿Cuál es la infraestructura de tu escuela? ¿Cómo es que se está dando poco a poco este conocimiento en los niños? O si no se está dando, ¿cuáles son sus intereses, sus inquietudes, etcétera? Por ello es importante que ustedes en este contexto vayan aprendiendo cómo elaborarlo, pero también cómo identificarlo. En estas guías de consejo técnico, les insisto, en la primera y en la segunda, nos menciona bastante el detectar cuáles son los intereses de nuestros alumnos y nos da algunas herramientas, técnicas, juegos para poder aprender. Sí, tuve un detalle aquí con la computadora. En un minuto ya les empiezo a compartir nuevamente. De cualquier manera, los materiales se los voy a compartir a través del maestro Miguel para que puedan ustedes
tenerlos y que puedan repasar. Ahora, de estos materiales que les estoy hablando, en mi humilde opinión, van muy bien enlazados entre lo que estamos viviendo en Colima y lo que ustedes están analizando en el estado de Jalisco. Escuchaba a varios de ustedes con preocupación respecto a que no están utilizando las guías de consejo, a que ustedes están analizando otras temáticas y créanme que en la realidad lo que estamos analizando nosotros es más la parte socioemocional con los niños, el aspecto de cómo podemos contactarlos, cómo podemos conocernos y qué elementos podemos ahondar en sus intereses y en sus inquietudes. Ahora, dentro de estos mismos materiales, que les insisto, en la parte de estructura es muy, muy parecido a lo que ustedes están realizando. La parte socioemocional es lo que estamos llevando a cabo con nuestros alumnos y que ese es el aspecto en el que probablemente les pudieran preguntar a ustedes. ¿Por qué digo probablemente? Porque si recuerdan, las guías de consejo técnico se han venido trabajando mes tras mes y para su evaluación, esta que van a ejecutar, ya deberían de haber elaborado sus exámenes. Por tanto, yo les sugeriría que estudien las primeras 6 guías de consejo técnico para que puedan centrarse en lo realmente destacado de sus bibliografías, que si mal no recuerdo, el día de mañana 7 es cuando ya sale a la luz la bibliografía correspondiente y pues entonces ya podrían ustedes cotejar cuáles son los aspectos en los cuales tendrían que profundizar. Ojo también con esto. Maestra Virginia, ¿quiere preguntar algo? Su micrófono, maestra. Sí, perdón. Maestra Norma, tenemos una situación diferente en Jalisco. Vemos las guías de consejo técnico son propias del Estado y ahí vamos a estar pues con la diferencia de que el federal pues es otra guía. ¿Cómo hacerle ahí cuál de las dos, a cuáles hago caso? Ok, miren, igual les tengo aquí una carpeta, como les decía, se las voy a pasar al maestro Miguel para que se las pueda compartir. Son las guías que están en la página de CEP Nacional, no son otras más que esas. ¿A cuál hacerles caso? Más allá de creer lo que la maestra Norma les diga o lo que el maestro Miguel les diga, es buscar lo que el documento normativo me dice. Porque en este momento yo me atrevería a decirle, maestra, pues busque usted las guías de consejo técnico que maneja la SEP. En un momento más ya les voy a compartir mi pantalla. Pero, ¿qué tal si en la bibliografía no les mencionan estas guías? Entonces, vamos a tener claro eso. ¿Qué puedo yo rescatar de las guías? Como les decía, esta parte de aspectos socioemocionales. Me habla mucho en la guía de cómo cuidar las emociones en mí como docente y con mis alumnos. Y de esto me habla desde la primera sesión de consejo técnico hasta la 6ª que llevamos.
no ha cambiado. Me invita a conocer cómo es mi alumno, cómo es su entorno y cómo yo puedo abonar a que éste mejore. ¿Por qué quieren que yo como docente lo conozca y que los padres de familia de mi grupo lo sepan? Estoy bien, transmito tranquilidad, como nos decía el maestro Miguel al inicio, pues nos fue bien con la vacuna. La vacuna nos permitió estar tranquilos, relajados, estar aprendiendo a cómo nos vamos a formar, a cómo voy a dejarme inyectar, qué medicamentos voy a tomar. Entonces, el maestro Miguel nos está transmitiendo su tranquilidad. A eso nos invita la guía de consejo técnico, a conocerme yo como maestro, a tener esa tranquilidad y poder transmitir esa tranquilidad a los padres de familia. En la guía número 2 de consejo técnico se divide en 3 apartados. El primero, en que recuperemos nosotros nuestra experiencia como docentes. ¿Cómo me sentí yo siendo un docente trabajando a distancia? Me sentí mal, me sentí agobiado, me sentí preocupado. Y ahí es en donde les menciono que es un tanto similar a lo que observaba de sus guías de estudio. No está textualmente igual, porque sí se centra en lo importante, en las guías de consejo de Jalisco. Sin embargo, yo me atrevería a sugerirle, maestra Virginia, que usted se base en los documentos normativos federales, porque sobre esos documentos es que elaboran los exámenes las personas que a eso se dedican. ¿Sí? Sí, muy bien, maestra, gracias. Mire, aquí le estoy mostrando las guías. Aquí me está preguntando, son les decía, algunos aspectos en donde me cuestiona, ¿cómo me fue en mi retorno a clases? Y voy a planificar actividades de aprendizaje con mis alumnos. ¿Qué actividades? Las que yo como docente identifique que ellos están necesitando. Si en el grupo de Virginia, vamos a imaginar que Virginia es una alumna de primer grado y Virginia pasó por una situación muy fea porque en su casa hubo mucha lluvia, se inundó su comunidad. Entonces, no le voy a dejar X cantidad de tarea a Virginia. Yo lo que quiero es que Virginia aprenda. ¿Qué es lo que va a aprender Virginia a partir de la inundación? Que hay terrenos seguros, terrenos no seguros, que hay espacios en donde podrán compartir y espacios en donde no, que es importante en este momento ayudar a los otros, de tal manera que eso es lo que me está haciendo hincapié la guía de consejo técnico. Otro aspecto que me pide es retomar el plan escolar de mejora continua. ¿Por qué? Porque si recuerdan el ciclo pasado que ustedes tenían presenciales, pues tenían actividades en donde realizaban una macrogimnasia, actividades con papás, actividades en donde podían presencialmente estar. Hoy en día lo que tenemos que hacer es desarrollar actividades, pero en línea, actividades a distancia, en donde los niños tengan que ir poco a poco conociendo aspectos en donde sí pueden aprender y donde nosotros como docentes también podemos enseñar. Y ese es otro de los grandes aspectos que nos menciona. Me voy a brincar a la otra guía, que es la de la quinta sesión. ¿Por qué? Porque es muy importante este apartado, mire. El desarrollo socioemocional, clave para el aprendizaje.
y perdona a los demás que ya me centré explicándole solamente a la maestra Vicky. Pero miren, insisto, es lo más importante, porque en cada una de las sesiones nos viene recordando que yo como docente soy importante, que yo como docente me debo de conocer, que si yo en este momento estoy muy nervioso, identificar por qué estoy nervioso. Si es algo que está en mis manos, pues lo hago. Pero si no está en mis manos, no lo voy a hacer. Entonces, esta parte de desarrollo emocional será bastante importante y es lo que, a mi juicio personal, lo más rescatable de estas guías. El diseñar estrategias de comunicación con los papás, el llevar sí ese conteo de cuántos alumnos se comunican, cuántos no, sí es importante. Para estadísticas lo es. Pero lo relevante, lo que distingue unas guías de otras, de un estado a otra, es esta parte, el desarrollo socioemocional. Y en este material complementario es en donde se enuncian diferentes guías de las cuales también retoman, me voy rápidamente al final, estas que están aquí, retoman para la elaboración de los exámenes. Estas fichas de desarrollo de habilidades socioemocionales, este semáforo de emociones, estas actividades para inhalar, exhalar, ¿de dónde vienen? De este material que se llama Promover la cultura de la paz en nuestra escuela. Entonces, ¿qué es lo rescatable? Estos anexos que se mencionan en las guías, estos elementos que están aquí, insisto, estructuralmente las guías son muy similares, van de a poco en la primera y segunda sesiones recordándonos cuáles son los perfiles, dominios, indicadores, cuál es la obligatoriedad y responsabilidad de los padres de familia para caer en esto en las últimas 2 sesiones. Alcancé a ver que alguien levantó la mano, Norma, Gabriela y enseguida Rocío y Dalia. No, yo ya me contestaron. Gracias. Ah, ok. Ok. Sí, maestra Rosario, es la guía de la 5ª sesión. Esa es la que les estoy mostrando. Y esta línea temática, estos materiales que les estoy mencionando son de preescolar, pero más adelante mencionan materiales de primaria, este intercambio de siluetas, y en secundaria esta otra estrategia que se llama un viaje por sí mismo. Y dentro de las guías se desarrollan cada una de estas sugiriéndonos que lo llevemos a cabo con los alumnos. Por ejemplo, esta de secundaria que me encantó, que la adaptamos a primaria, que se llama Bájale 2 rayitas, para que los chicos identifiquen qué es lo que no saben expresar, qué es lo que verdaderamente les está pasando y cómo aprender a respirar, cómo aprender a conocernos. Entonces, eso es, desde mi punto de vista, insisto, lo rescatable de estas guías, este manejo socioemocional que se está llevando a lo largo de las diferentes sesiones. Ahora, esta página, aquí está, miren, más de preescolar, más de primaria, y son diferentes fichas que, aunque están desarrolladas para presencialidad, pueden ustedes vivirla de manera virtual. Estos cursos, quizás muchos de ustedes ya los tomaron, este que se llama Cómo promover habilidades socioemocionales en mi familia. Muchos de ellos son autogestivos en Mejoredu. Eso significa que entran y los van tomando conforme sus tiempos, están abiertos entre 3 a 4 meses y son bastante ágiles. Este fichero, que es una maravilla, aquí nada más dan clic y lo abren. Cómo promover habilidades socioemocionales en la familia. ¿Y por qué retomo esto? Insisto, porque quienes elaboran las preguntas, quienes elaboran los reactivos, se basan en esto que está aquí, en los anexos. Entonces, es muy probable que sus
preguntas se basan en esto, en los anexos de sus guías. ¿Por qué? Porque la parte central de las guías de consejo técnico nos está hablando de fortalecer la parte socioemocional. Insisto, quise comenzar con esta parte de conocer los perfiles, criterios, dominios, indicadores, porque quizás me pudieran decir, maestra, pero eso a mí no me corresponde. ¿Por qué esto no lo viven las familias? Bueno, porque precisamente les van a preguntar sobre esto. Y veía aquí un comentario, déjenme lo rescato, que dice el maestro Demetrio, no me servirá lo de las bueno, veremos entonces con las bibliografías, con las referencias bibliográficas que les entreguen para ver qué se puede rescatar, porque de todas estas fichas es que se eligen para presentarles los casos, insisto. Entonces, pueden retomar de todos estos ficheros, leerlos, vivirlos, inspirar a las familias, inspirar a los colectivos para que vayan observando cada una de ellas y ver qué es lo que pueden hacer en favor de sus pequeños. Miren. Sobre todo, la sesión anterior escuchaba que les compartían un manual para situaciones riesgosas. Orientaciones para detectar en casos de abuso sexual, repásenlo de pe a pa, aunque a veces vienen cuando mucho 5 preguntas, pero en este documento es en donde más se basan para elaborar sus reactivos. Entonces, en la medida de sus tiempos, son muchísimos documentos. Les voy a compartir esta carpeta, se les voy a mostrar ahorita rápidamente. Esta es solamente la de las guías, pero estas otras son complementos, la presentación que les voy a compartir al maestro Miguel. Y este otro que es hasta el momento el compendio normativo de la UESICAM. Todos estos son los documentos que les está mostrando la UESICAM para que ustedes estudien. Y pues de mi parte sería esto. Sé que los dejo con muchas inquietudes y que a lo mejor quisieran contrastar más. Pero hasta aquí dejo de hablar para que sean ustedes los que me pregunten, porque luego no me callo. Maestra Norma, muchísimas gracias por su participación, pero bien lo dice usted, seguramente vamos a empezar a recibir una serie de preguntas de parte de los compañeros, lo cual pues también es muy interesante.